15 minutos ya pasaron de las 10 de la mañana. Estamos en vivo transmitiendo desde San Miguel del Monte. Esto es FM Laguna 87.9. 8 grados la temperatura actual. Sensación térmica 5 grados. Y como lo decíamos hace un ratito, mucha gente con este frío, ¿qué hace? Prende las estufas. ¿No, Juancho? Uno prende la estufa, pero después llega la boleta con el tema del tarifazo y hoy lo anunciábamos en todos los portales prácticamente. Ya es oficial, está publicado, valga la redundancia, en el boletín oficial. Hasta un 400% se admite de suba en las boletas del gas para los pequeños consumidores, ¿no? Para usted que está en su casa escuchándonos. Pero, ¿qué hace? Te llegó la boleta con un poco más del 400%. ¿Y qué hacemos? Bueno, por eso directamente vamos a la fuente. Nos comunicamos con gente de Camusi Gas Pampeano, más específicamente con Rodrigo Espinosa del departamento de prensa. ¿No es así, Rodrigo? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, efectivamente. Bien, contanos, ¿qué hacemos con las boletas que nos llegaron con más de un 400% de aumento? Bueno, a ver, la realidad es que en el corto plazo la respuesta más sana es un poquito de paciencia. Y básicamente, ¿por qué? Porque entre los anuncios oficiales del mes de abril y estos anuncios que, como bien comentabas en la introducción, se hicieron públicos en el día de hoy con la publicación del boletín oficial, hay facturas que fueron emitidas, hay usuarios que han pagado facturas, hay usuarios que no. Digamos, la situación es muy diversa y se amplía la cantidad de usuarios que hay en la propia ciudad. Por lo cual, el primer punto que les decía es paciencia, y básicamente porque si bien hoy se anuncia en el boletín oficial los topes de 400% a los consumos residenciales y de 500 a los consumos comerciales, aún falta un segundo estadio, que es que el ENARGAS, que es la autoridad regulatoria y es el ente de contralor de todas las empresas licenciatarias, nos instruya de cómo se tienen que aplicar estos incrementos. De todas maneras, hasta que eso suceda, y ya desde hace algunas semanas, la compañía ha suspendido totalmente el proceso de facturación, como así también ha suspendido el proceso de morosidad, y con esto me refiero a los cortes de suministro por falta de pagos. Todos esos procesos están 100% interrumpidos hasta tanto se normalice la situación. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Usuarios que han pagado su factura, y en ese caso, una vez que se instrumenten estos topes, se va a identificar si aquellos usuarios que hayan pagado de más, y esa diferencia va a ser devuelta en futuras liquidaciones. Aquellos usuarios que aún no pagaron su factura, los que aún no pagaron, y acá, por ejemplo, en San Miguel del Monte tenemos la fecha de vencimiento el 14 de junio. O sea que todavía tenemos tiempo, 7 días más. Exactamente. Aquellos usuarios que no hayan pagado su factura deberán aguardar que les llegue una nueva factura con la adecuación de estos topes que dispuso el gobierno. No es necesario que se acerquen a la oficina comercial, simplemente van a tener que esperar esta nueva factura. Arranqué la charla pidiéndoles un poco de paciencia, porque justamente todo este proceso y estos vaivenes hacen que la rueda empiece a girar. Va a llevar algunos días nuevamente. Por parte de la compañía, una vez que se nos instruya cómo aplicar esos topes, vamos a tener que analizar cuál es la situación de cada usuario, y con esto me refiero a si pagó o no pagó, y en el caso de que haya pagado, si pagó de más o no, como para poder hacer las devoluciones que correspondan. Pero sea por H o sea por B, los usuarios se pueden quedar absolutamente tranquilos que en ninguno va a tener una situación desfavorable. En ninguno se va a producir cortes. Por ejemplo, a alguien no le llega la boleta con la nueva tarifa, y se produce el vencimiento y la boleta no llega nunca. Y él no puede pagarlo, no se lo van a cortar. No, está totalmente suspendido. Suspendido los cortes. Suspendido. Exactamente. Les decía, va a haber que esperar unos días a que todo este sistema se vuelva a acomodar, y como comentaba anteriormente, se analice la situación particular de cada usuario. Hay facturas que fueron emitidas, porque naturalmente estos procesos de facturación son procesos complejos, se van largando las facturas en tandas. Bueno, por eso justamente pudo haber pasado que haya usuarios que recibieron facturas y otros que no, digamos. Hasta normalizar todo ese proceso se va a identificar la situación particular de cada uno de ellos. E insisto lo mismo, el que pagó o el que no pagó, en ninguno de los dos casos van a estar en una situación desfavorable. Paciencia entonces, 400% el usuario común y 500 para las pymes y pequeñas industrias, ¿no? Exactamente. Esos son los números. Ahora, en la letra chica de todo esto, ¿no? Este 400%, ¿solamente va para los usuarios que en el mismo periodo del año anterior hayan gastado lo mismo o menos? ¿Es así?
Aparentemente así es como trascendió. De todas maneras, esa letra fina a la que te referías va a haber que analizarla una vez que el ENARGAS instruya las resoluciones y los cuadros tarifarios que correspondan. Ya no depende de la empresa prestadora del servicio. No solo estas cuestiones, ni tampoco dependen los incrementos que trascendieron desde el mes de abril. Camusi, como cualquier licenciataria que opera en la Argentina, es el último eslabón de una cadena, digamos, pero Camusi no forma precio, Camusi no dispone tarifas, Camusi simplemente rige y aplica las normativas que le disponga el ENARGAS, que es la autoridad de Contralor. Por lo cual esa letra fina también a la que hacía referencia va a haber que aguardar a que lleguen las resoluciones del ente como para poder terminar de entender cómo se van a aplicar todos estos anuncios. Claro, porque mucha gente se comunicaba con nosotros y nos decía, mirá, yo gasté un poquito más porque claro, lo que hablábamos acá en el programa, el invierno el año pasado no fue como, que en realidad todavía no es invierno, los fríos empezaron mucho antes este año, entonces es como medio raro que alguien haya gastado un poco menos que en el mismo periodo del año anterior, siendo que el año pasado prácticamente no hizo frío. Sí, es cierto que las condiciones climáticas son distintas, pero insisto en lo mismo. No va a depender de Camusi. Claro, hasta que lleguen las resoluciones y se puede interpretar de manera correcta cómo son las disposiciones que establece el gobierno a través de las distintas entidades. Hay un dato importante que vale la pena resaltar. A ver. Independientemente de las cuestiones de incrementos, sean los primeros o sean estos topes de 400, hay algo que rige en todo el país que es la denominada tarifa social, que para el caso de esta ciudad ha tenido una tasa de aceptación muy alta. El 31% de la población ha accedido a la tarifa social. Estamos hablando de 4.000 usuarios conectados a la red de gas, de los cuales 1.250 cuentan con tarifa social. Si tenemos unos segundos, me gustaría recordar cuáles son los criterios para que aquellos que nos estén escuchando y consideren que tienen que acceder a la tarifa social lo puedan hacer. Rige para jubilados y pensionados que perciban un monto menor o igual a 2 saberes mínimos. También para aquellas personas en relación de dependencia que reciban una remuneración bruta menor o igual a 2 salarios mínimos vital y móvil. Aquellos que sean titulares de programas sociales, quienes estén inscriptos en el régimen de monotributo social, quienes sean empleados del servicio doméstico, quienes cuenten con un seguro de desempleo o quienes cuenten con certificado de discapacidad. A todos ellos, además, se les suma lo que la normativa clasifica como usuario esencial, que son los centros asistenciales públicos, las entidades educativas, las entidades religiosas, las asociaciones civiles sin fines de lucro, las asociaciones sindicales, gremiales o mutuales, y todas las entidades públicas, sean nacionales, provinciales y municipales. En cualquiera de todos estos casos, simplemente deben acercarse a la oficina de Camusi. Eso te iba a preguntar, ¿a dónde se dirige la gente? ¿A la oficina de Camusi de su localidad? A la oficina de Camusi o, si no, a través de una computadora con acceso a internet, en la página web de Camusi, www.camusigas.com, pueden acceder de manera online al formulario para solicitar la inscripción a la tarifa social. Y allí incluso, porque hay mucha gente que también entra dentro de estos criterios, pero tiene algo que está un poquito más valuado y queda fuera. Pero eso en el mismo formulario, me refiero específicamente a, por ejemplo, tener un vehículo que sea algo así como moderno. Bueno, efectivamente se han dispuesto... Ahí mismo en la página uno se va descartando, se va decantando quién logra la tarifa social y quién no. Exactamente, hay criterios de exclusión, la antigüedad del vehículo es uno de ellos, si el usuario tiene más de una propiedad también es un criterio de exclusión. De todas maneras, en el formulario que está disponible a través de la página de internet, se lo va a guiar al usuario respecto a estos criterios, si los cumple o no, como para poder acceder a la tarifa social. Bien, creo que ha quedado todo muy claro, ¿no? Ante todo, entonces, paciencia a esperar que llegue la nueva boleto, sino acercarse a la oficina de su localidad para evacuar todas las dudas si ha quedado alguna. Absolutamente, pero es muy bueno el comentario que hacías, a esperar la factura. A esperar la factura, ahí está. Bien, te agradecemos muchísimo, Rodrigo. Por favor. Gracias por tu tiempo. Gracias.